Aleluya, aleluya. Vayan y hagan discípulos de todos los pueblos, dice el Señor. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, y el que se resista a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a predicar el Evangelio por todas partes y el Señor cooperaba, confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Muy queridos hermanos, en nuestro Señor y en nuestra Madre la Santísima Virgen, hoy celebramos la fiesta de San Francisco Solano, un santo misionero de la primera época de la Iglesia aquí en América. San Francisco Solano recorrió desde el Perú hasta Argentina y fallece aquí en el Perú, un santo franciscano, un misionero. Fácil es decir todo esto que he dicho de este viajar, ¿cuánto le costaría? No son ya los caminos que ahora tenemos. ¿Qué caminos tenían? No había ni camino, quizá, y tenían que viajar a pie con todos los riesgos que eso suponía para ellos. Ya solo el llegar a América era toda una aventura. Y aquí nosotros, con este santo San Francisco Solano, y con él todos los santos de América, los primeros de la evangelización, nos hacemos una pregunta: ¿por qué estos santos vinieron a América? ¿Qué es lo que les mueve? Hay un pasaje muy hermoso en la vida de San Pedro Claver. Él es estudiante en Mallorca, es estudiante de teología jesuita, y ahí en Mallorca conoce a otro gran santo, San Alonso Rodríguez. Y es en la época de la España que viaja a América y viajan también comerciantes, pasan todo el Atlántico en busca de riquezas y viajaban. ¿Cuántos barcos venían a América? ¿Cuántos se hundían? ¿Cuántos morían? Y a pesar de eso, seguían pasando ese gran charco. Seguían. Y de 7 barcos que viajaban, 3, 4 se hundían, pero seguían viajando los comerciantes. Y viendo ese espectáculo, San Alonso Rodríguez le dice a San Pedro Claver, que todavía era bien joven, le dice: Pedro mío, ¿acaso no valen más las almas de tantos que están en América? ¿No valen más que el oro que buscan estos comerciantes, arriesgando tanto su vida? 2 santos, el lenguaje de los santos. Eso es lo que buscaban los misioneros, el oro más valioso, que es el alma de aquellos
que entonces vivían en América, de nuestros abuelos, bisabuelos y todo lo que querramos, de ellos. ¿Qué encontró San Francisco Solano al llegar al Perú? Pobreza. ¿Cómo vivió? Sin nada. Eso fue la historia de los misioneros. ¿Qué es lo que les mueve? Ese amor de Cristo que palpita en su corazón. El amor, el deseo de salvar las almas. Y es también las palabras de Jesucristo que palpitaban en sus corazones. Id al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. Ellos sabían que estaba esta obligación de parte de Cristo, llevar su Evangelio a todos los hombres. ¿Por qué? Aquí está lo que dice San Marcos, con esa frontalidad que tiene este evangelista. San Marcos suele ser muy sincero y a veces hasta de alguna manera peca por ser muy sincero, porque describe también esas aristas que tiene el mensaje del Evangelio. Y aquí fíjense lo que dice: el que crea, cuando dice Jesús de ir y predica en el Evangelio, dice: el que crea y se bautice se salva. El que se resista a creer será condenado. ¿A qué condenación se refiere? Al infierno, por supuesto, no a otra. Los misioneros de esa época y de todas las épocas saben de este riesgo. Un hombre, una mujer, que conocido la proclamación del Evangelio, se resiste a creer y no acepta la predicación, no acepta el contenido del mensaje de la Iglesia en el Evangelio, se muere en esa negación, en esa resistencia, ya sea por su conducta, con su conducta, y no digamos si es con su palabra, también se condena en el infierno. Y un santo, queridos hermanos, y eso debe ser un cristiano, debe tener compasión de aquellos que conocen el Evangelio y se resisten a aceptarlo. ¿Por qué? Porque se pueden condenar. Por eso los misioneros, que sabían de ese riesgo que tiene el hombre, movieron cielo y tierra para llegar a los pueblos más inhóspitos y proclamarles el Evangelio y animarles y exhortarles a que acepten este Evangelio de salvación para en su bien en este mundo y también para que alcancen la vida eterna. Y hoy este mensaje de San Francisco Solano para nosotros es muy actual, porque también seguimos en esa época de evangelización. La evangelización, dice San Juan Pablo II, es ahora nueva, la nueva evangelización. Es una manera de llamarnos la atención, porque no basta con que hace 500 años hayan proclamado el Evangelio en América o en otros países en otra época. No basta, porque el Evangelio no es algo social, nada más. Lo dije al pueblo y ya está. No, es algo personal. Es algo para ti y para mí. Mañana nace un niño y el Evangelio hay que proclamar a ese niño. Y él personalmente tiene que responder a esta predicación. Por eso siempre es nueva la predicación del Evangelio. Cada nueva generación es un nuevo reto a la Iglesia, a los cristianos de esa época, para proclamar el Evangelio. Por eso cada generación es un nuevo reto para nosotros, de llevarles a Jesucristo. Por eso aquí también podemos preguntarnos, ¿cuál fue el secreto de estos santos para no cansarse y además llegar a ser santos ellos? ¿Cuál fue su secreto para tener ese éxito de ser aceptados? ¿Cuál fue su éxito?
El éxito de San Francisco Solano, de todos los santos de América, ¿cuál fue su secreto para que su evangelio fuese eficaz, fuese aceptado por los que les oían? Porque ciertamente no era fácil, no era fácil. ¿Cuál fue su secreto? Su secreto, queridos hermanos, es que estos hombres y estas mujeres de primera época solo tenían una cosa: amaban a Cristo. Eso es. Un amor grande a lo que era Jesucristo. Y es lo que también a nosotros nos piden hoy, los hombres de nuestro tiempo. Ama y haz lo que quieras. Ama a Cristo de veras. Y no temieron sacrificios, no temieron ni siquiera la muerte, y arriesgaron toda su vida por llevar este evangelio, llevar a Jesucristo a los hombres. Por eso hoy a veces podemos correr el riesgo de organizar campañas, organizar apostolados, pastorales y perdernos del centro. Estos hombres amaban a Dios, amaban a Jesús y lo vivían en la oración contemplativa, y de ahí sacaban esas fuerzas para no desanimarse ante las dificultades. Ya solo llegar, nada más imaginemos ahora mismo nosotros, que nos digan de aquí, desde Arequipa, ve a la sierra, y a Puno, caminando. ¿Quién se anima? Pues así viajaban estos misioneros. Las dificultades no son de película, son reales, pero es el amor, y es lo que transmitían ellos también a sus contemporáneos. Por eso les hacían caso, les querían cuando llegaban los misioneros. También a muchos los mataron, pero los de buena voluntad los aceptaron. Pidámosle a San Francisco Solano y a todos los santos misioneros de América que nos den ese fuego de amor para amar a Dios, para amarle a Él y poder también ahora llevar su mensaje a los hombres de hoy, porque no hay otro secreto, queridos hermanos, para ser misioneros con gran empuje, con gran fuerza. Amén. Reflexionamos brevemente sobre el Evangelio y la homilía que acabamos de escuchar.